Freud y la poesía. Hay textos que no se escriben, se escapan. Aparecen como graffiti en el baño de una cantina, como verso subrayado en un libro robado, como balbuceo que insiste cuando el silencio aprieta. ¿Quién escribe ahí? ¿La mano? ¿La memoria? ¿O eso que empuja desde abajo, terco, sin pedir permiso? La poesía no llega vestida de gala, llega sudada, con polvo en los zapatos, y aún así exige forma. El deseo pide sintaxis, el inconsciente pide ritmo. ¿Qué es escribir sino negociar con esa fuerza que no habla claro, pero no se calla? Freud puso una mesa. Sueño, lapsus, chiste. La poesía se sentó sin tocar. No explica, muestra, no cura, hiere con precisión. El poema no interpreta, corta, y el corte deja ver fibras. ¿Por qué un verso duele como recuerdo? ¿Por qué una imagen se queda cuando todo lo demás se va? ¿Por qué? Porque ahí trabaja lo reprimido, no como tesis, sino como escena. La metáfora no adorna, desplaza, el símbolo no decora, condensa, la rima no canta, insiste. Borges sospechó del autor. El yo es un truco elegante. La voz que dice yo ya llega tarde. Quien habla cuando el poema acierta. Una biblioteca que sueña, un laberinto que escribe solo. La poesía, como el sueño, sabe borrar huellas y dejar marcas. Dice una cosa y significa otra, dice otra y vuelve a lo mismo. Repetición con máscara, retorno con estilo. ¿No es eso el deseo? Regresando por la puerta de servicio. Schopenhauer miró la voluntad y vio hambre. La poesía no la sacia, la afila. El poeta no domina la fuerza, la encausa. Por eso el verso es tenso, breve, exacto. No hay palabras rimbombantes cuando la presión es real. En el barrio se sabe, si hablas de más, te quiebras. Lorca escribió con sangre seca. Paz tensó el instante hasta volverlo cuchillo. Pizarnik afinó el silencio como si fuera un grito que aprende a no gritar. ¿Qué los une? No el tema, la economía, la precisión, la escucha. Derrida desconfió del centro. No hay origen puro, hay huella. La poesía trabaja con restos. Un significante llama a otro, y ninguno manda. El sentido se corre como fichas en dominó. ¿Qué queda? El ritmo que sostiene la caída. El poema no clausura, abre, no promete verdad, deja rastro, y en ese rastro el deseo escribe sin firmar. La creatividad no es inspiración celestial, es oficio con sombra, es revisar, tachar, volver, es dejar que el error hable. El inconsciente no improvisa, repite hasta que aprende a decir distinto. ¿Por qué el poema parece simple? ¿Por qué costo? ¿Por qué suena inevitable? Porque venció resistencia. Aquí no hay mística, hay trabajo, no hay oráculo, hay escucha. Este episodio no va a explicar la poesía, va a ponerla a trabajar. Vamos a leer el deseo cuando escribe, la calle cuando piensa, la herida cuando encuentra forma, sin solemnidad, con ironía, con sarcasmo, cuando haga falta. Porque el inconsciente no soporta el sermón, pero ama el chiste bien puesto. ¿Listos para escuchar lo que insiste cuando nadie quiere oír? Aquí empezamos. La poesía no nace del talento como mito escolar, nace del tropiezo, un tropiezo en la lengua, en la memoria, en la noche. El poeta avanza como quien barre vidrio, con cuidado y con prisa. El inconsciente no pide permiso para hablar, empuja. Y cuando empuja, empuja con escenas. No conceptos, escenas mínimas. Una mesa vacía, una madre que calla, un perro flaco que cruza la calle. ¿Por qué esas imágenes y no otras? Porque ahí hay nudo. Porque ahí el deseo se atora y aprendió a insistir. La creatividad es una fábrica de desvíos. El verso no va directo, rodea. Dice calle para decir casa. Dice noche para decir madre. Dice amor para decir pérdida. El desplazamiento no es truco literario, es economía psíquica. El poema ahorra dolor volviéndolo forma. ¿Qué es una metáfora sino una mudanza? Se cambia de barrio para seguir viviendo. La palabra presta techo
al afecto, y el afecto paga con insistencia. En Lorca, la sangre no es decoración, es sistema. La luna no alumbra, vigila. El caballo no corre, huye. Todo símbolo trabaja, nada sobra. La poesía ahí no consuela, aprieta. ¿Por qué vuelve el duelo como música? Porque la música ordena lo insoportable. El inconsciente reconoce el ritmo antes que el sentido. Primero el golpe, luego la frase. Primero el taconeo, luego la metáfora. Octavio Paz tensó el instante como quien estira un alambre. El presente se vuelve cuchilla. El poema ocurre ahí, en ese punto donde el tiempo se muerde la cola. No pasado, no futuro, ahora. ¿Qué desea él ahora? Permanecer. ¿Qué logra el poema? Fijarlo sin matarlo. El verso es clavo y es herida. Clava al instante y sangra sentido. La palabra sol no calienta, pero convoca. La palabra cuerpo no toca, pero despierta memoria táctil. El lenguaje no sustituye la experiencia, la reanima. Pizarnik escribió con hambre de borde. El silencio no es ausencia, es precisión. La brevedad no es estilo, es supervivencia. Cuando el deseo no encuentra salida, el poema se achica y afila. Cada palabra pesa como piedra en el bolsillo. ¿Por qué tan poco? Porque decir más sería mentir. Porque el inconsciente no tolera el exceso cuando la herida es precisa. El poema corto no es tímido, es exacto. En el filo, la lengua aprende a no traicionarse. La poesía del barrio sabe esto sin teoría. No habla de estructura, habla de esquina. No dice identidad, dice nombre. No dice trauma, dice madre ausente. La jerga no empobrece, concreta. ¿Qué hace un verso cuando dice carnal? Junta. ¿Qué hace cuando dice chamba? Ubica. El inconsciente agradece coordenadas. La abstracción lo aburre. La imagen lo activa. El chiste callejero es primo del lapsus. Ambos dicen de más sin querer, y en ese de más aparece la verdad como mancha. Borges sospechó de la originalidad. Nadie escribe solo. El poema es cita que se cree nueva, biblioteca en huelga que se organiza. El autor es un lector con urgencia. Quien habla cuando el poema se logra, habla la traición filtrada por una vida. Habla un eco que encontró garganta. El inconsciente no inventa de cero, recombina. Toma restos y los reordena hasta que algo cuadra. El laberinto no se diseña, se recorre. Y al recorrerlo el texto aparece como mapa tardío. Schopenhauer vio la voluntad como hambre sin objeto. La poesía no la sacia, la nombra. Nombrar no calma, pero orienta. Cuando el deseo se reconoce, cambia de forma. No se extingue, se escribe. El poema no promete felicidad, promete claridad momentánea. Un segundo donde la presión se entiende. Ese segundo basta para seguir. ¿Por qué el poeta vuelve a escribir? Porque la claridad se va, porque la voluntad insiste, porque el hambre aprende palabras nuevas. Derrida enseñó a desconfiar del cierre. El poema no termina, se interrumpe. El sentido no se fija, se difiere. Cada lectura mueve el piso. ¿Eso es falla? No, es condición. El inconsciente tampoco concluye, retorna. El verso deja huella, no sentencia. La huella guía sin mandar. El lector entra y sale distinto. ¿Qué queda? Una vibración, un resto, un algo que no se deja capturar, pero orienta el pasado. La ironía salva de la solemnidad. El inconsciente odia el púlpito. Prefiere la carcajada que se escapa, el sarcasmo corto al ego del autor y deja pasar el texto. ¿Por qué el humor funciona? Porque baja la guardia. Cuando el yo se relaja, la frase acierta. El chiste es un atajo, la risa es una fisura por donde se escuela lo reprimido. En el barrio se sabe, si no te ríes, te quiebras. El poema aprende ese truco. La creatividad no es caos, es método con sombra. Borradores, talladuras, regresos. El inconsciente propone, la conciencia edita. Pelean y se necesitan. El poema ocurre cuando ninguno gana del todo. Demasiada conciencia mata el pulso. Demasiada inconsciente confunde. El equilibrio es frágil y se aprende a golpes. ¿Cómo saber que un verso quedó? Cuando ya no pide cambios, cuando se defiende solo, cuando duele lo justo. La pregunta retórica no busca respuesta, afila la escucha. ¿Quién desea cuando escribe? ¿Quién repite cuando cambio de tema?
¿Por qué estas imágenes vuelven? El poema es interrogatorio sin policía. La lengua confiesa a su modo. El deseo no se explica, se reconoce por recurrencia. La repetición no es defecto, es firma. Cada quien repite su nudo. El estilo es la forma que toma esa repetición para no asfixiar. La poesía no cura, pero acompaña. No resuelve, pero orienta. No promete sentido total, pero da señales. Como grafiti que dice, aquí pasó algo. El inconsciente deja marcas. El poeta las ordena sin borrarlas. El lector las toca y se reconoce. ¿Eso es comunión? Tal vez. ¿Eso es política? También. Nombrar lo que duele es un acto público. El barrio escucha, la biblioteca escucha, el deseo escribe y no pide permiso. Aquí no hay culto al genio, hay respeto por el trabajo, hay oído, hay calle, hay biblioteca, hay hambre. La poesía ocurre cuando todo eso coincide por un segundo. Ese segundo se escribe, luego se pierde y se vuelve a buscar, porque el deseo no se calla, porque la lengua insiste, porque el silencio, cuando aprieta, pide forma. La poesía latinoamericana escribe con el cuerpo puesto, no teoriza el temblor, lo ejecuta. En el arco y la lira, Octavio Paz nombra esa tensión, el impulso y la forma, la flecha y la cuerda. La poesía ocurre cuando la cuerda resiste lo suficiente para que la flecha vuele. El poema es ese instante de equilibrio, donde la energía encuentra cauce. No es inspiración caída del cielo, es técnica atravesada por vida. El arco no dispara solo, la lira no canta sin tensión. La tradición latinoamericana entendió pronto que el lenguaje no es transparente, es espeso, histórico, cargado. Por eso la imagen importa más que la idea, por eso el ritmo manda, por eso el poema no explica, encarna. César Vallejo escribe, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y deja el saber en suspenso, no se trata de ignorancia, es honestidad. El verso carga la experiencia sin domesticarla. La frase no resuelve, sostiene. Ese yo no sé no pide respuesta, delimita un límite. El inconsciente reconoce ese límite y se acomoda ahí sin retórica. Neruda, en sus momentos más preciosos, trabaja con el objeto. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. No es confesión narcisista, es método. El tiempo se concreta. La noche cae. El verso ocurre, la repetición ordena el afecto. La melancolía se vuelve sintaxis. Cuando Neruda enumera, no acumula por gusto, construye respiración. El deseo se regula contando. La conciencia administra. El poema queda en pie. Idea Vilariño reduce hasta dejar hueso. Ya no será, ya no viviremos juntos. La frase corta no es pobreza, es filo. El inconsciente, cuando duele, prefiere frases que no se expanden. El silencio alrededor trabaja tanto como la palabra. Pizarnik aprendió esa lección y la llevó al borde. La jaula se ha vuelto pájaro. No es metáfora ornamental, es desplazamiento exacto. El encierro cambia de lugar. El deseo encuentra salida mínima. El poema cumple. Nicanor Parra rompe el altar. La antipoesía baja el tono para subir la eficacia. El chiste no banaliza, desarma. Al quitar solemnidad deja pasar lo que pesa. El inconsciente entra cuando el yo se distrae. La ironía limpia el escenario. El poema dice lo que dice porque no pretende decirlo todo. La risa abre el espacio. El barrio entiende esto desde siempre. En México la lengua carga historia y calle. Efraín Huerta escribe con furia urbana, José Emilio Pacheco con desgaste lúcido. No me preguntes cómo pasa el tiempo, no me pide método, constata erosión. El poema registra, el inconsciente se acomoda en esa constatación. Paz insistió en el instante, la poesía como presencia. El poema no es mensaje, es acontecimiento. Sucede y al suceder deja marca. El arco y la lira insisten en el ritmo como respiración del sentido. Antes de comprender, el cuerpo asiente. El ritmo ordena el caos afectivo. La métrica no es cárcel, es andamio. Incluso cuando se rompe, su fantasma organiza. El verso libre no es ausencia de forma, es forma desplazada.
El inconsciente necesita ese sostén. Sin él, la imagen se dispersa. Con él, se fija sin morir. Derrida ayuda a leer la huella. El poema no clausura, deja restos activos. Cada palabra convoca otras que no están. La intertextualidad no es erudición, es condición. Cuando Paz dialoga con Oriente, no cita por exotismo, desplaza el centro para que el sentido circule. El poema latinoamericano sabe de descentrarse, porque su historia lo obliga. La lengua fue impuesta, la imagen se volvió resistencia, el deseo aprendió a escribir torcido para sobrevivir. Schopenhauer nombra la voluntad como empuje ciego. La poesía no la ilumina, la orienta. La forma no elimina el hambre, la vuelve legible. Vallejo vuelve sobre la carencia, Pizarni sobre el vacío, Paz sobre el instante. No hay solución común, hay estilos de sostener. El poema no promete salvación, promete lucidez intermitente. Eso alcanza para caminar. La cita poética funciona como anclaje, no es autoridad, es eco. Cuando Vallejo escribe, me moriré en París con aguacero, el verso fija destino como gesto, no profecía, postura. El poema crea tiempo. Cuando Paz escribe, un cuerpo, un instante. El lenguaje concentra, no define, señala. La poesía señala, el inconsciente sigue el dedo. La creatividad trabaja por series, un motivo vuelve con variaciones. La repetición no es pereza, es trabajo del deseo. El poeta aprende su propio patrón y lo afina. La edición corta excesos. El poema queda cuando resiste lectura en voz alta. El oído manda, la lengua decide, el barrio escucha primero. La academia llega después. La ironía bien usada no cancela lo trágico, lo hace respirable. Parra, Sabines, Huerta lo saben. Sabine escribe desde la calle con intimidad sin ornamentos. Los amorosos callan. Y el verso cae como verdad simple. No explica la psicología del amor, la muestra. El silencio pesa, el inconsciente asiente. La poesía no compite con la teoría, la complementa. Donde el concepto se agota, la imagen continúa. Paz lo dice sin mística. La poesía es conocimiento por presencia. No demuestra, acontece. El lector no aprende datos, se transforma un poco. Ese poco importa. La escritura se justifica ahí. El deseo escribe cuando encuentra forma suficiente, no perfecta, suficiente. El poema no aspira a totalidad, aspira a exactitud momentánea. La flecha vuela y cae, el arco se afloja, la lira vibra y calla, queda la huella. El lector pasa, la lengua sigue trabajando. El freestyle no es una anomalía cultural ni un accidente juvenil, es poesía en estado de urgencia. No espera corrección, no pide permiso, no se refugia en el borrador. Ocurre como el verso antiguo, nace de la voz antes que del papel. La improvisación no es caos, es memoria entrenada. El cuerpo recuerda ritmos, la lengua recuerda giros, el inconsciente administra restos y los lanza en tiempo real. La calle se vuelve métrica, el beat funciona como lira, sostiene y tensa, el arco dispara sin ensayo visible. La poesía siempre tuvo esa dimensión oral. Antes del libro estuvo la plaza, antes del silencio del lector estuvo la respiración compartida. El freestyle recupera esa escena primaria, no explica su procedimiento, lo ejecuta. La palabra llega cargada de contexto, barrio, historia, bronca, deseo. El rapero no teoriza el dolor, lo nombra como precisión cruda. El error no se corrige, se integra. La falla se vuelve giro, el lapsus se vuelve punchline. El inconsciente agradece ese margen. La diferencia con la poesía escrita no es de esencia, sino de tiempo. El poema en papel negocia con la demora, el freestyle negocia con el ahora. En ambos casos, la atención es la misma, forma contra empuje. Octavio Paz habló del instante como centro del poema. El freestyle vive ahí de manera radical, no hay después. El verso ocurre o muere. Esa precisión limpia la lengua. No hay espacio para la palabra hueca. Lo que no sirve, estorba. El ritmo manda. En el freestyle, el ritmo no acompaña, gobierna. El cuerpo entra en cadencia y la mente se alinea.
el inconsciente se ordena por pulsión. La rima no es adorno, es anclaje, permite avanzar sin perder el hilo. Como en la poesía clásica, la repetición organiza el sentido, la diferencia es la velocidad. El poeta corrige, el freestyle decide, ambos escuchan. La tradición latinoamericana resuena en el freestyle aunque no se le cite. La oralidad popular, el corrido, la décima, el son, el pregón, el albur. La lengua aprendió a jugar para sobrevivir. El albur es desplazamiento puro, decir otra cosa para decir lo que importa. El freestyle hereda ese músculo. La metáfora aparece como defensa y ataque. La ironía protege, el sarcasmo hiere con economía. En el freestyle el yo es inestable, cambia de máscara según la batalla. No hay confesión íntima en sentido clásico, hay puesta en escena del deseo. El ego se infla y se pincha en segundos. Esa oscilación produce verdad escénica. El público reconoce la autenticidad cuando el verso responde al momento. La presencia importa más que la corrección. Paz habló de la poesía como presencia. Aquí la presencia es total. La creatividad improvisada no es magia, es archivo interno, activado. Lecturas, escuchas, experiencias, derrotas, todo entra. El inconsciente selecciona en caliente. Derrida hablaría de huella. Cada palabra arrastra otras. El freestyle pisa huellas y deja nuevas. El sentido se desplaza rápido. No hay centro fijo. La batalla es un juego de diferimientos. Gana quien maneja mejor el deslizamiento. La poesía escrita suele esconder su trabajo. El freestyle lo exhibe. Se ve la lucha por la rima, la búsqueda del cierre, el tropiezo. Esa transparencia genera vínculo. El público acompaña. La poesía vuelve a ser acto colectivo. El poema no se consuma en soledad, se comparte en ruido. El inconsciente se activa en grupo. La risa, el grito, el abucheo regulan. La palabra se ajusta al cuerpo social. Hay ética en el freestyle. No todo vale. El golpe gratuito cansa. La repetición vacía aburre. La violencia verbal sin ingenio se cae sola. El buen freestyle sabe medir, sabe cuándo callar un segundo para que el golpe entre. El silencio también improvisa. Pizarni sabía que el silencio pesa. Aquí pesa distinto, pero pesa. La poesía siempre fue performativa. El libro la volvió objeto. El freestyle la devuelve a su condición de evento. No hay obra cerrada, hay acontecimiento irrepetible. Eso no lo vuelve menor, lo vuelve intenso. La memoria guarda fragmentos, el verso circula como rumor, la huella persiste sin archivo estable. Borges entendería esto, la literatura como variación infinita. El deseo en el freestyle es directo, quiere imponerse, quiere ganar, quiere ser escuchado. No se disfraza de contemplación, esa franqueza no elimina complejidad, la estrategia existe, la ironía modula. El ingenio desplaza la agresión, el lenguaje canaliza pulsión. Schopenhauer vería ahí la voluntad en acción, la forma no la niega, la dirige. La poesía académica suele desconfiar del freestyle, error de lectura. El freestyle no busca legitimación, produce efecto. La pregunta no es si es poesía, sino qué hace con el lenguaje, y lo que hace es mucho. Reactiva la escucha, entrena memoria, afila ingenio, pone el cuerpo. La lengua vuelve a ser músculo. El barrio reconoce cuando el verso es honesto, no por moral sino por eficacia. El golpe entra o no entra, el poema funciona o no. La evaluación es inmediata, no hay prólogo que salve. Esa crudeza es pedagógica, obliga a precisión. La poesía escrita podría aprender de esa exigencia. La improvisación no elimina la posibilidad de profundidad. La profundidad no siempre necesita lentitud, a veces necesita riesgo. El freestyle arriesga todo el tiempo. El poeta en papel arriesga en otra forma. Ambos trabajan con el mismo material, lengua cargada de historia y deseo. La diferencia es el tempo. Octavio Paz insistió en la reconciliación de contrarios, soledad y comunión, tiempo y presencia. El freestyle encarna esa paradoja. El freestyle está solo frente al beat y al mismo tiempo sostiene por la multitud. La palabra nace individual y se valida colectiva. La poesía vuelve a su origen ritual. La escritura posterior puede fijar algo de eso. Transcribir un freestyle es perder ritmo y ganar archivo. Algo se va, algo queda. La poesía siempre pierde algo al fijarse. También gana duración. No hay jerarquía, hay modos.
el deseo se adapta. El futuro de la poesía no está en elegir entre página o escenario, está en la circulación. La lengua se mueve, el inconsciente encuentra nuevas salidas. El freestyle no mata el poema, lo empuja. Le recuerda que nació de la voz, del cuerpo, de la hora. La poesía, cuando se olvida de eso, se vuelve museo. El freestyle la saca a la calle, la ensucia, la vuelve a probar. Algunas frases caen, otras quedan. Las que quedan siguen trabajando, como siempre. Freud y la poesía se cruzan en un punto preciso. Ambos trabajan con restos. El poema no nace de la claridad, sino de lo que insiste cuando la claridad falla. Sueños, lapsus, chistes, imágenes, materiales que no obedecen al orden lógico, pero producen sentido. La poesía no traduce esos materiales a conceptos, los deja actuar. Por eso el poema no explica el inconsciente, lo pone en escena, donde el discurso busca coherencia. El verso admite fisuras, y en esa fisura aparece algo verdadero. El trabajo poético comparte con el análisis una operación central: condensar y desplazar. Un verso dice poco y carga mucho. Una imagen se mueve de lugar para decir lo que no puede decirse de frente. La metáfora no embellece, economiza, hace posible que un afecto encuentre forma sin desbordar. El símbolo no cierra, sostiene tensión. La rima insiste como la repetición psíquica, no por gusto, sino porque algo no se resolvió. El poema vuelve ahí hasta que cambia de forma. La escritura poética exige escucha, no la escucha moral, sino la atención al ritmo. El inconsciente habla por ritmo antes que por idea. Por eso un verso suena verdadero incluso cuando no se entiende del todo. El cuerpo reconoce antes que la razón. La poesía sabe que el sentido no llega solo por definición, llega por cadencia. No por imponer interpretaciones, sino por dejar que el decir se ordene solo. La censura opera en ambos campos. La poesía, como en el sueño, lo intolerable se disfraza. No para ocultarse, sino para pasar. El rodeo no es cobardía, es estrategia. El poema bordea lo prohibido con precisión. Una imagen permite decir lo que el discurso directo rompería. La belleza no es adorno, es permiso. La forma habilita. El yo poético no coincide con el autor empírico. La voz que habla es una construcción. Eso no la vuelve falsa, la vuelve operativa. El poema produce un sujeto que puede decir lo que el individuo no se permite. Esa decisión es productiva. Permite hablar sin quedar atrapado en la confesión. El texto se vuelve espacio de trabajo. El deseo escribe sin firmar. La repetición, central en la experiencia poética, no es vicio estilístico, es insistencia de un núcleo afectivo. Cada poema vuelve al mismo nudo con variaciones. El estilo es esa variación sostenida. La originalidad no está en el tema, sino en la forma de insistir. La poesía acepta esa ley sin maquillarla. El chiste y la ironía cumplen una función decisiva. Aligeran la censura, bajan la guardia del yo, permiten que lo reprimido pase sin escándalo. La risa abre una vía. La poesía que se toma demasiado en serio se vuelve opaca. La que sabe reír deja pasar la verdad. Freud no escribió poesía, pero leyó como poeta. Supo que el lenguaje no es transparente y que el sentido se construye por desplazamientos. La poesía, sin teorizarlo, lo practica. No cura ni explica. Hace algo más modesto y más preciso. De forma a lo que insiste. Y en esa forma, el malestar respira. La poesía no vino a salvar a nadie, ni a ordenar el mundo. Vino a ponerle ritmo al desorden, a darle forma momentánea a lo que empuja desde abajo, a escribir con restos, a aceptar que el deseo no piensa en línea recta y que el lenguaje tampoco. Freud abrió una grieta al mostrar que hablamos más de lo que creemos. La poesía se metió por ahí sin pedir permiso, no para explicar, sino para hacer visible. El poema no traduce el inconsciente, lo deja trabajar. Por eso incomoda cuando acierta y aburre cuando miente. A lo largo de este recorrido quedó claro que la creatividad no es un don místico ni un accidente feliz. Es trabajo con sombra, escucha, repetición, edición, ritmo. El inconsciente propone, la forma responde. La metáfora desplaza, la rima insiste. El silencio sostiene. Lorca, Paz, Pizarni, Vallejo, Parra. La calle y el freestyle lo saben sin necesidad de ponerse de acuerdo. Cada uno encontró su modo de tensar el arco y dejar que la flecha haga lo suyo.
El poema ocurre cuando la tensión alcanza y no se rompe. La poesía latinoamericana entendió pronto que el lenguaje es campo de batalla, no es neutral ni limpio, viene cargado de historia, violencia, deseo. Por eso la imagen importa más que la consigna, por eso el humor no es frivolidad sino estrategia. La ironía corta la solemnidad y deja pasar verdad. El sarcasmo pincha al yo inflado y libera la frase. El chiste abre una vía donde el discurso serio se traba. El inconsciente agradece ese atajo. El freestyle mostró que la poesía no necesita papel para existir, necesita cuerpo, oído, riesgo. La improvisación extrema recuerda algo básico. La palabra es acción. El poema no es un objeto, es un evento. Cuando ocurre, transforma un poco el aire. Luego se va. Queda la huella, como siempre. La página fija, el escenario vibra. El lector y el público completa. No hay jerarquías, hay modos. El deseo se adapta y sigue escribiendo. Freud y la poesía se encuentran ahí, en la insistencia, en eso que vuelve porque no se resolvió. La poesía no resuelve, pero nombra. Y al nombrar, ordena sin domesticar. El malestar no desaparece, se vuelve legible. Eso alcanza. La claridad total es un mito peligroso. El poema prefiere la precisión parcial. Un verso que acierta vale más que un sistema que promete. La poesía no promete. Cumple cuando puede. Señoras y señores, la poesía no ha muerto. Anda en chanclas. Se le cayó un diente, pero muerde. No se presenta, no pide beca, no pasa lista. Aparece en la esquina cuando nadie le invitó. Dice una barbaridad y se va. Si alguien entendió todo, devuelva el boleto. Si alguien no entendió nada, quédese un rato más. Eso fue Metáforas del Multiverso, un lugar sin garantías, donde el deseo escribe con faltas de ortografía. Pásenle, escuchen, desconfíen y vuelvan. La poesía no cierra. Nos vemos en el próximo verso. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.